Vamos a recitar el mantra de invocación del segundo canto para mostrarle nuestros respetos y reverencia al Señor Supremo, que nos otorgue la inteligencia y la sabiduría espiritual para comprender todo lo que aquí vamos a intentar exponer, ¿de acuerdo? Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Namam Vishnu Paraya, Krishna Prestaya Bhutale, Shrimad Bhakti Vaibhava Puri Goswami Tinamine, Gauravani Pracharaya Dhyasam Kalpamurtaye, Krishna Sakti Sharupaya Sri Bhakti Padayane Namaha, Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj Ki Jai. Bien, estas clases que estamos aquí impartiendo, en realidad es un escenario pedagógico espiritual. Lo que yo estoy intentando hacer aquí en este espacio online, virtual, es educaros espiritualmente. La vida espiritual, como cualquier tipo de proyectos, requieren de unos fundamentos, de unos conocimientos técnicos, de unos conocimientos sociales, educativos. Entonces, es un santuario de pedagogía espiritual, las clases del Gita, ¿no? No simplemente está focalizado única y exclusivamente en el Gita. Entonces, ¿qué se requiere para realmente poder aprovechar, beneficiarios de esta información? En el Srimad Bhagavatam se explica que por parte del orador él debe tener una conexión con la sucesión discipular, ¿no? Que emana, que procede del Señor Supremo a través de Brahma, Narada, Vyasadeva, Sukadeva Goswami y así hasta el Acharya Sampradaya, que es Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, ¿no? Y por parte de la audiencia, ser sinceros y receptivos, es decir, tener un verdadero anhelo de beneficiarse de esta información. Esto no es simplemente un espacio donde yo adquiero una información y después la archivo en el ordenador o en cualquier otro dispositivo físico o tecnológico y me olvido del tema. O sea, yo estoy aquí invirtiendo un tiempo de mi vida y entonces apreciaría muchísimo que los receptores de esta información os esforzaseis, os lo tomaseis en serio y que trabajaseis con esta información. Esta información no es algo para acumular en la despensa o en esa biblioteca intelectual de la mente, ¿no? ¿De acuerdo? De la memoria, no. Tenemos que tiene que haber una praxis de toda esta información. Y cada día, el Señor Supremo nos está brindando la oportunidad en el escenario social en que cada uno de nosotros tenemos que interactuar diariamente para poner en práctica estos conocimientos. Esto no es una teoría simplemente. Obviamente hay un primer paso que es adquisición del conocimiento, que en sánscrito se denomina jnana. Después estás el vijnana o savijnana, es decir, la praxis de ese conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante, hoy voy a abordar, vamos a ir al Srimad Bhagavatam, entráis todos en el Srimad Bhagavatam, sexto canto. Srimad Bhagavatam, sexto canto, capítulo 16, porque es muy importante esto que vamos a leer, es decir, el Bhagavatam. Todo lo que describe el Bhagavatam no es una fábula. Son datos históricos fehacientes que acaecieron en este universo y en otros universos durante el periodo de existencia del señor Brahma. Y se han elegido esos eventos históricos más relevantes para transmitirnos a todos nosotros un mensaje teológico y filosófico. Es decir, para que
comprendamos realmente que todos estos personajes que han quedado plasmados en el Srimad Bhagavatam son entidades reales. Ellos estuvieron aquí en el universo, en este universo, en algún día de Brahma. Recordemos que Brahma, la vida de Brahma, son 311 trillones, 40 billones de años. Y ahora mismo nos encontramos en la mitad de la vida de Brahma. Nuestro Brahma en este universo en la actualidad tiene 50 años. Obviamente, conforme a la física, el espacio-tiempo es relativo. Es decir, en función de cómo nos encontremos en la geografía cósmica o en la cosmogonía universal, el tiempo se va expandiendo más. A medida que nos distanciamos de esas partes superiores o el norte del universo, entonces el tiempo se va contrayendo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, un día para nosotros, en relación al día de Brahma, pues es para Brahma como un segundo, ni siquiera un segundo, una fracción inferior a un segundo. Un día de Brahma son 4.300.000 millones de años. Un día. Para nosotros un día son 24 horas. ¿Qué son 24 horas en relación al espacio-tiempo de Brahma? Es la 10ª parte de un segundo. Bien, estamos todos ubicados. Entonces, esto que aquí se narra en el Bhagavatam aconteció. Son crónicas históricas verídicas, no son fábulas. Que Sila Vyasa, la encarnación literaria de Krishna, tuvo la gran compasión de recopilar toda esta información para transmitírnosla a nosotros y que realmente comprendamos que esto es una realidad, lo que aquí todos estos personajes tuvieron que afrontar estos escenarios, como nosotros. Y a veces son escenarios extremos. ¿Para qué? Para intentar despertarnos. Vivimos en un letargo espiritual y lo que se pretende a través de las escrituras, del conocimiento védico, es que vayamos despertando. Y si puede ser lo más pronto posible. ¿Por qué lo más pronto posible? No sabemos realmente el tiempo que nos queda de vida. No existe ninguna compañía aseguradora en este planeta que te pueda asegurar de que tú vas a vivir este periodo de tiempo. No existe. Simplemente hubo un personaje en el Srimad Bhagavatam que tuvo la extraordinaria fortuna de que se le garantizase que le quedaban 7 días de vida. Y ese fue Maharaj Pariksit, que es el que representa a la audiencia del Srimad Bhagavatam, y Srila Sukadeva Goswami, el gran orador. Él fue la única persona que recibió esa garantía de tener una semana de vida. Nosotros no disponemos de ninguna garantía. Tenemos que tomarnos esto en serio. Krishna explica en el capítulo 2, que ahora estamos analizando, en el verso 13, dice: Dehinasmin yata dehege kaumaran jauvanan yaratata dehantara praptir dhiras tatra namuhyati. Krishna explica aquí cómo el alma, en el momento que encarna y pasa por los diferentes estados biológicos de manifestación del cuerpo, ¿no?, permanece al observador. Dice, y al final, cuando llega a la vejez y ya el tiempo de vida en esa expresión física expira, dice, entonces, ¿qué sucede? La continuación de la existencia, otro cuerpo. Pero lo que Krishna nos explica es qué tipo de cuerpo el alma va a obtener.
Es decir, no hay garantías. ¿Cuál es la garantía? La garantía es que si tú practicas servicio devocional, si tú te tomas esto en serio, o sea, Krishna realmente quiere que nos lo tomemos en serio. Porque los únicos beneficiarios o que nos perjudiquemos somos nosotros. Que nos lo tomemos realmente en serio. Esto no es una incursión lúdica en el ámbito de la filosofía y de la teología. Esto es una realidad existencial que nos compete a todos y cada una de las criaturas de este universo. Porque estamos atrapados en un laberinto letal que es como una apisonadora. Por donde pasa, lo aplasta, lo destruye. ¿Y cómo destruye la apisonadora cósmica o mágica o de energía ilusoria la existencia en este universo? A través del tiempo. El tiempo, Krishna dice en el Gita, el capítulo 11, dice Kalosmi lokaksayo hrit pravrito. Yo soy el tiempo, el que destruye todo lo que es una manifestación de la energía material. Krishna está constantemente enfrente de nosotros, esperándonos, y nos está devorando cada día, cada segundo, cada instante, cada hora. Krishna está devorando nuestras vidas en la forma del tiempo y nos está diciendo, no te duermas, no seas frívolo con este tipo de información. Ahora tienes una forma de vida humana, como se explica en los Upanishads, la sección filosófica de los Vedas, Utistata Jagrata Prapyavaran Nibodhata, alma condicionada, partícula consciente de vida, despierta, despierta, no te dejes influenciar, no te dejes onnubilar por el escenario cósmico, por el entorno social, familiar, político, económico, social en el que tú te encuentres. Despierta. Es el momento, se te ha brindado este vehículo humano, que es el más extraordinario que existe en toda la evolución de especies inferiores, para que realmente resuelvas la problemática existencial en la que estás inmerso, implicado. Y entonces ahora puede surgir la interrogante, ¿y cuál es esa problemática? Que tanto énfasis y de una forma recurrente todo el conocimiento védico está enfatizando. Krishna lo explica de nuevo en el capítulo 10 del Srimad Bhagavad Gita. Jammamritu yarabhyati dukkha doshanudarsanam. Dice, ¿sabéis cuál es el problema que vosotros tenéis, los que estáis en ese laberinto letal? Son 4. Y estos 4 problemas los vais a afrontar en las diferentes especies de vida en las que bajéis. ¿Cuáles son? El nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Estas son las leyes crueles, destructivas de este plano material. Todas las criaturas, las diferentes manifestaciones morfológicas que existen en el universo, están todas supeditadas a estos 4 principios demoledores, destructores. Tenemos que comprender que aquí nuestra existencia está constantemente siendo amenazada por la muerte. No estamos viviendo. Cada día, cada instante, cada minuto, cada segundo, estamos muriendo. Es decir, el alma no. Esta expresión física que tenemos en el momento presente está pereciendo de forma imperceptible. Y el escenario mágico, la energía ilusoria, en el cual nosotros estamos atrapados, tiene tanto poder, que es imperceptible. No somos conscientes. Por eso se dice en el conocimiento védico que para ver la realidad no es a través de los sentidos,
Entonces, ¿cómo podemos nosotros percibir la realidad si no es con los sentidos que ahora mismo disponemos de ellos, que son imperfectos y limitados? Entonces, el sastra habla y dice, sastra chakusha, tienes que percibir la realidad a través de la recepción auditiva, del conocimiento que los sabios, que los grandes devotos transmiten a aquellos que están realmente interesados en descubrir la realidad y evadirse de este escenario, de este laberinto letal en el que estamos atrapados. ¿De acuerdo? Entonces, muy importante. Esto es un máster para aquellos que estén interesados para poder realmente recuperar y comprender dónde estamos, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. De lo contrario, simplemente estamos llevando una existencia inconsciente. Las especies de vida inferiores llevan una existencia inconsciente. ¿Por qué es inconsciente? No se cuestiona si existe una continuidad de la existencia. ¿De dónde procedo? ¿Hacia dónde voy? ¿Existe un plano superior de existencia en el cual yo pueda derivar o pueda experimentar la existencia eterna, esa inmortalidad que todos de una forma interna anhelamos o barruntamos? ¿Existe ese plano donde yo pueda tener un conocimiento real y perfecto? ¿Existe un plano en el que yo pueda realmente vivenciar la felicidad, la bienaventuranza ilimitadamente? Pues todo esto, todos estos interrogantes que se debe cuestionar un ser humano, ya han sido respondidos, están ahí. Esa información está ahí, codificada en el conocimiento védico. Entonces, todo este conocimiento es ¿para qué? Para llevarnos gradualmente y lo antes posible. Lo antes posible. No pensemos que, bueno, todavía soy joven, tantas cosas que tengo por desarrollar, proyectos. El único proyecto de vida para todos los que estamos surcando con sinceridad y seriedad esta senda del servicio devocional es ir de vuelta a casa, ir de vuelta a Dios, es decir, salir de la prisión. Dejar de estar experimentando estos 4 flagelos que son los que predominan y los que rigen la dinámica del cosmos. El nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Ad infinitum. Este es un proceso recurrente, no tiene fin. Es una maquinaria destructiva. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a leer aquí un fragmento de la vida de Chitraketu Maharaj. Chitraketu Maharaj fue un gran rey de este planeta. Y os voy a hacer una descripción breve y sucinta. Los reyes, obviamente, para continuar su reinado, pues necesitaban de un varón que pudiese sucederle en el trono. Entonces, Chitraketu Maharaj se casó, su mujer era estéril, se volvió a casar, y se volvió a casar, y se volvió a casar. Y el Bhagavatam, aunque nos parezca inverosímil, explica que tuvo 10 millones de mujeres. Eso explica el Bhagavatam. Y todas ellas eran estériles. ¿Por qué? Porque su karma, su destino no era tener descendencia. Entonces un día, como todo está programado y él era un devoto del Señor, era sincero, pero estaba obsesionado con el tema de la sucesión. Necesito un hijo y además él quería tener un hijo y en fin, estaba obsesionado con esa idea. Entonces un día se le apareció
el sabio, uno de los grandes sabios de este universo, que se llama Angira Muni. Y Angira Muni es un colega de Narada Muni. ¿Habéis oído hablar de Narada Muni? Narada Muni es la personificación del servicio devocional y es el hijo más eminente del señor Brahma, señor Narada. Y Narada es el maestro espiritual de Srila Vyasadeva, que es el compilador del conocimiento védico. ¿De acuerdo? Entonces, Angira Muni un día vino a visitarle. Estas almas son almas liberadas y se les denomina Trikalagya, es decir, ellos tienen un perfecto conocimiento del pasado, del presente y del futuro, no simplemente a nivel universal, sino a nivel individual de cada individuo. Cuando ellos están ante una persona, ellos automáticamente están viendo el pasado, el presente y el futuro de esa persona. Entonces Angira Muni ya conocía perfectamente lo que le estaba sucediendo, conocía la problemática de Maharaj Chitraketu. Entonces él, como muy educado, porque todas estas grandes personalidades son muy educadas y muy sensibles, y después que Maharaj Chitraketu lo recibió, fue un gran host. What do you say host? Anfitrión. Buen anfitrión. Entonces, Maharaj Angira Muni le preguntó, bueno, ¿cómo va todo? Tu reino, tus actividades políticas, en fin, le hizo varias preguntas, ¿no? Como un breve preámbulo, ¿no? Y entonces al final le dijo, veo, mi querido rey, que tu semblante está lívido, ¿no? No noto felicidad en tu vida. ¿Qué es lo que te sucede? Perfectamente sabía lo que le estaba sucediendo, pero bueno, digamos que fue como un mecanismo psicológico un poco para alinearse y desarrollar empatía, ¿no?, emocional y psicológica hacia el rey. Entonces el rey le explicó muy brevemente que se sentía muy desdichado porque él no tenía un hijo y que iba a ser de su reino sin un descendiente. ¿Qué iba a ser? Estaba preocupadísimo. Entonces Maharaj Chitraketu dijo, muy bien, ¿tú realmente tienes ese deseo? Bueno, pues yo te lo voy a conceder. Y tú vas a tener un hijo que va a ser causa de felicidad y de aflicción para ti. Entonces, Maharaj Chitraketu no reflexionó en esta respuesta, ¿no? Porque si uno realmente está delante de una gran persona, estos gran almas liberadas que constantemente deambulan por todo el universo, ¿no?, para beneficiarnos a todos los que estamos aquí confinados, ¿no? Pues no reflexionó sobre eso porque estaba tan obsesionado, tan inmerso en que quería un hijo, que dijo, muy bien, no importa, ¿qué puede ser desdicha? Que en el futuro, cuando él sea mayor, que sea desobediente, que sea un frívolo, que lleve una vida licenciosa, no importa, pero lo importante es tener un hijo. Entonces Maharaj Angira le dijo, bueno, pues muy bien, y se fue, ¿de acuerdo? Le había dado la bendición y se fue. Al poco tiempo, la primera reina con la que contrajo matrimonio, pues quedó embarazada. Posteriormente del embarazo, tuvo un hijo, tal y como se lo prometió Angira Muni. Bueno, esto fue el mayor regocijo para todos los súbditos, todos los miembros del aparato monárquico, especialmente para el rey y la reina. Estaban extremadamente complacidos y se volcaron por completo en aquel hijo, por completo, toda su energía, todo su tiempo lo invirtieron en él. ¿Qué sucedió? Recordemos que Maharaj Chitraketu no simplemente tenía una reina, sino 10 millones de reinas.
Y entonces las otras reinas, ¿qué sucedió? Que ya Maharaj Chitraketu no les brindaba la atención que requerían, sino que se focalizó en la reina que había tenido el hijo y a las demás las fue relegando a un segundo plano. ¿De acuerdo? Las fue condenando al ostracismo. ¿Cuál fue la reacción psicológica y emocional de las reinas? ¿Cómo? Así que ahora nos ha abandonado porque nosotras somos estériles. Muy bien. En todas ellas se confabularon para asesinar al bebé. Mira lo que estamos hablando. Esto era algo desconocido. Hoy en día el aborto es como cotidiano, ¿verdad? En aquel entonces el aborto o este tipo de homicidios, eso era impensable. Eso no existía ni en la mente, ni se contemplaba en ningún escenario. Entonces, ¿qué hicieron? Un buen día, el bebé tenía 2 meses y le envenenaron. Entonces, en ese día, la reina llama a la nodriza y le dice, por favor, tráeme a mi hijo. Pues la nodriza fue a despertar al bebé y se percató de que el bebé no manifestaba síntomas vitales de vida. Estaba rígido, estaba pálido, su semblante mortecino, y comenzó a gritar. El impacto emocional fue tan extraordinario que su única reacción fue simplemente ponerse a gritar. En ese entonces vino la reina y dijo, pero ¿qué sucede? ¿Qué te está sucediendo? Entonces le dijo, tu hijo ha fallecido. ¿Cómo? La reina no se lo podía creer. Intentó reanimarle, pero despierta, despierta. ¿Qué sucede? Yo soy tu madre. No puede, esto no puede pasarme a mí. No puede ser. Esto es inaudito. O sea, entró en un estado de shock psicológico emocional tan grande que comenzó a gritar y finalmente cayó desplomada en el suelo inconsciente. Automáticamente toda la corte, junto con el rey, se personaron en la habitación donde se encontraba el cuerpo inerte de su hijo y vio aquel escenario dramático, o sea, extremadamente dramático. O sea, imaginaros, ¿no? 2 meses, un bebé y fallece. Y el rey no pudo contenerse tampoco. O sea, estaba tan quebrantado emocionalmente, tanta angustia, tanta pesadumbre había en él, ¿no? Que ni siquiera ninguno de los cortesanos pudieron calmarle. Está en un estado de agonía y agonía. Entonces, como todo forma parte de un plan supremo, y Krishna, el Señor Supremo, tenía un plan con él. Entonces, envía esta vez no a Angira Muni, sino también a Narada Muni, los dos son colegas. Viajan por el universo intentando liberar a las almas condicionadas. Entonces se personaron en aquel instante. Y el rey, cuando los vio, aunque estaba muy apesadumbrado, los recibió muy cordialmente, ¿no? Los invitó, les agasajó, como se debe a estas almas, a estas grandes personalidades. Y entonces le preguntaron que, por supuesto que ya sabían lo que había sucedido, ¿no? Pero bueno, como un protocolo y para corresponder con una empatía y sensibilidad emocional y psicológica con el rey, le preguntaron qué le había sucedido, ¿no? Entonces él les describió muy breve y sucintamente lo que había sucedido, ¿no? Y entonces Sanjira Muni le dijo, ¿recuerdas, rey? Y yo te dije que ibas a tener un hijo, que iba a ser la causa de la felicidad y la desdicha. Entonces no me prestaste atención. Simplemente te quedaste con un aspecto del mensaje que yo te di, pero no analizaste el porqué de la desdicha, ¿no? Y a esto me estaba refiriendo.
Entonces Narada Muni, como es muy compasivo, y para erradicar la congoja tan desbordada, tan extremada del rey, en ese instante, con su poder espiritual, estas almas liberadas tienen todos los poderes místicos que un alma liberada puede desarrollar, ¿no? Entonces, en ese instante, invoca la presencia de la partícula consciente de vida, de esa entidad espiritual que había estado recientemente en ese cuerpo. Entonces, ahora aquí vamos a leer. Texto 2. Si Narada Muni dijo. Entonces, en ese momento, la entidad viviente regresa, se produce una resurrección transitoria y le dice, oh entidad viviente, te deseo toda buena fortuna. Mira a tus padres, todos tus amigos y familiares están abrumados de dolor debido a tu muerte. Es interesante, ¿no? Cómo habla Narada Muni, ¿no? O sea, está dirigiéndose como, pero ¿cómo eres tan ingrato? ¿Cómo te has ido? Mira aquí, o sea, en este entorno monárquico, o sea, de poder, de opulencia, de riqueza, ¿cómo has tenido la desfachatez de irte, de abandonarte? ¿Cómo es posible eso? Dice, como has muerto de forma prematura, aún te queda tiempo por vivir. Es cierto, él tenía un tiempo de vida, pero ¿qué sucedió? Interfirieron en ese tiempo de vida debido a una confabulación de homicidio por parte de las otras esposas del rey. Entonces dice, por lo tanto, puedes volver a entrar en tu cuerpo y disfrutar de lo que te queda de vida, rodeado de tus amigos y familiares. Acepta el trono real y las opulencias que tu padre te ofrece. Es muy importante que prestéis suma atención. Muy, muy importante, extremadamente importante. Estoy haciendo mucho énfasis. ¿Para qué? Para que toda esta identificación errónea, todas estas emociones disfuncionales se disipen de nuestra vida, porque de lo contrario vamos a tener que sufrir las consecuencias de estos conceptos erróneos que ahora mismo están muy impresos en nuestra mente y nuestra conciencia. Texto 4 dice, gracias al poder místico de Narada Muni, la entidad viviente volvió a entrar en su cuerpo muerto por un breve espacio de tiempo. Respondiendo a Narada Muni dijo, atención, yo, el ser vivo, prestar atención cómo se está expresando. Yo, está hablando como un alma liberada. Yo, el ser vivo, transmigro de un cuerpo a otro conforme a los resultados de mis actividades fruitivas. Es decir, lo que aquí está exponiendo es un conocimiento perfecto de la realidad que tenía esta entidad viviente. Dice, a veces voy a las especies de los semidioses, a veces a las especies de los animales inferiores, a veces estoy entre los vegetales y a veces en la especie humana. Nos está hablando de cómo nosotros, partículas conscientes de vida, estamos viajando en esa autopista y asumiendo diferentes tipos de disfraces. Cada uno de nosotros, desde tiempo inmemorial. Él nos está representando ahora mismo a cada uno de nosotros. Dice así pues, atención, la gran interrogante que formula, ¿en qué nacimiento fueron estos mi padre y mi madre? Lo cierto es que nadie es mi padre ni mi madre. ¿Cómo puedo yo aceptar a estas dos personas como padres? Impresionante, ¿verdad? Trasladémonos ahora estas palabras, este conocimiento real
incontestable, una verdad filosófica y teológica axiomática desde el punto de vista de la cosmovisión espiritual. ¿Quiénes son estas supuestas personas en nuestro entorno presente que nosotros codificamos como abuelos, como padres, como hermanos, como amigos? ¿Son real? ¿Eso es real? No deberíamos de formularnos en qué vida o existencia previa estas personas yo puedo considerar como padres y madres, o abuelos, o hermanos. Seguimos. Atención cómo habla. Es extraordinario este monólogo, esta información que nos está transmitiendo este ser que sin duda alguna tiene un conocimiento total de la realidad y la está compartiendo con todos nosotros. Dice, en el fluir del mundo material, que es como un río. Fijaros la analogía que utiliza, que arrastra la entidad viviente. Todos llegan a ser amigos, familiares y enemigos con el paso del tiempo. Eso es una realidad. Familiares que nos llevamos muy bien debido a circunstancias sociales, algunos de ellos se han vuelto enemigos. Amigos que supuestamente teníamos, hoy en día son nuestros enemigos. Esto es una realidad que acontece cada día en el escenario social. A veces son neutrales, a veces meditan, a veces se desprecian y pueden llegar a establecer muchas otras relaciones. Sin embargo, a pesar de todos esos tratos, sus relaciones no son permanentes. ¿Qué relación tenemos nosotros con el ámbito familiar? 70, 80 años, a lo sumo. Otros 30, otros 40, dependiendo del lapso de vida que tengamos asignado por el destino. En el ámbito laboral, ¿durante cuánto tiempo vamos a interactuar con esos supuestos compañeros laborales? 15, 20, 30, 40 años. En el ámbito social, amistades. ¿Durante cuánto tiempo? 15, 20, 30 años. Y todo se acaba. Es decir, no son permanentes. Es decir, comprendamos que el escenario en el que nosotros cada día nos encontramos, lo que predomina es la impermanencia, la transitoriedad de todo lo que está relacionado con las expresiones energéticas de la materia. Nuestras interacciones con el ámbito... No. ¿Puede alguien apagar ese, por favor? Apagar el micro, por favor. Entonces, todo aquí es impermanente. ¿Por qué nos aferramos a algo que sabemos que está garantizado? La vida no está garantizada, pero esas interacciones están garantizadas a perecer, a finalizar. ¿Y esas relaciones con quién? ¿En base a qué? ¿En base a mi existencia o mi identidad espiritual? No. Entonces, ¿con quién tenemos esas relaciones? Nuestros cuerpos interactúan y tienen relaciones con esos otros cuerpos que nosotros denominamos familiares, compañeros de trabajo, amistades. Pero nosotros, como entidades espirituales, no tenemos ninguna relación.
Absolutamente ninguna. Aquí, esta entidad viviente, que es nuestro portavoz, nos está transmitiendo que comprendamos realmente cuál es la realidad, el escenario en que estamos. Pasamos al texto 6. Como el oro y otros bienes que pasan continuamente de mano en mano mediante el proceso de compra-venta, la entidad viviente vaga por todo el universo como resultado de sus actividades fruitivas. La ley que predomina, hay diversas leyes, pero la gran ley que supervisa toda la mecánica, todos los procesos de creación, de desarrollo y desintegración, es la ley que se conoce de causa y efecto. O la tercera ley de la dinámica de Newton: toda acción tiene una reacción inversamente proporcional. Cualquier tipo de actividad psíquica, emocional, verbal o física que nosotros ejecutemos a cada instante tiene un efecto, tiene unas consecuencias a posteriori, positivas o negativas, que nos encadenan. ¿Encadenan a qué? A seguir vagando en esa secuencia de causa y efecto. Para eso está la transmigración, es decir, Krishna nos brinda infinitas oportunidades para que sigamos viajando en la prisión cósmica. Entonces dice, inyectada vida tras vida por diversos tipos de padres en diversidad de cuerpos y especies. En esta existencia humana hemos tenido unos padres humanos, pero antes de esta existencia, el sastre dice que sí, que también has tenido otros padres en el ámbito de los mamíferos, de las aves, de los insectos, de los reptiles, de las plantas, de los anfibios. Siempre hemos tenido padres. El que no recordemos no quiere decir que no haya sido una realidad. Recordamos eventos en los cuales nosotros estuvimos participante cuando teníamos 3, 4, 5 años. ¿Significa que eso no existió? No lo recordamos, ¿verdad? Pero sucedió. Y de hecho, si nosotros preguntamos a los que estuvieron presentes en aquel entonces, nos pueden ratificar que sí, tú hiciste este tipo de actividad. Cuando tenías 3 años, o 4 años, o 1 año. Entonces, aquí, ¿quién es el que ratifica o el que supervisa y nos recuerda en cada encarnación lo que tenemos que hacer o esos proyectos inconclusos? La superalma. Esa manifestación del Señor Supremo, que es el testigo presencial y el que dictamina las causas y efectos que cada uno de nosotros desencadenamos a cada instante. Pasamos al texto 7. Sigue hablando. Unas pocas entidades vivientes nacen en la especie humana. En realidad, nosotros en este planeta, como humanos, aunque nos parezca que la demografía en el momento presente es algo extraordinario, 1.500 millones de habitantes, si nosotros hacemos un estudio analítico de la demografía de las demás especies de vida, es que cuantitativamente nos superan. Hormigas, o sea, en cualquier tipo de colectivo de insectos, de reptiles, de plantas, de árboles, de anfibios, nos superan con creces. O sea, nosotros en este planeta, aunque parezca que nosotros somos lo que predomina el colectivo humano, somos un porcentaje diminuto en relación a las otras especies de vida inferiores. Entonces dice, aunque todas ellas son entidades vivientes, sus relaciones no son permanentes.
A veces un animal permanece durante un tiempo bajo la custodia de un ser humano, para luego pasar a propiedad de otro. Aquí está utilizando esta analogía, ¿de acuerdo? Tan pronto como cambia de dueño, su anterior propietario olvida el sentimiento de propiedad. Ciertamente, mientras tiene el animal, siente afinidad por él, pero tan pronto como lo vende, esa afinidad se pierde. Es decir, nosotros supongamos que hemos desarrollado una convivencia durante X tiempo con determinado tipo de personas, por ejemplo, nuestros padres o hermanos, y un día se produce el fallecimiento de alguno de estos seres. Y entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues en esos momentos la zozobra psicológica, emocional, pero después, ¿qué sucede con el decurso de los días? Gradualmente lo vamos olvidando. Y con el transcurrir del tiempo queda simplemente como un dato histórico o psicológico y emocional de esa persona que durante un tiempo de su evolución compartió con nosotros. Pero ¿dónde está ahora ese ser? Ya no tiene ningún vínculo con nosotros. Jamás nos vamos a reencontrar, porque cada uno tiene su proceso de evolución. Y por la ley de causa y efecto, los caminos divergen, no convergen. Entonces, aquí está diciendo, esa afinidad en el transcurso del tiempo queda simplemente como un dato psicológico emocional de nuestra vida. Nada más. Eso es todo. Texto 8. Una entidad viviente establece vínculos con otras en virtud de relaciones basadas en cuerpos. Aquí está la gran realidad, aquí está la clave, la fórmula. Las relaciones que nosotros establecemos con otras personas están fundamentadas en ¿qué? En cuerpos. Nuestra expresión física interactúa con otras expresiones físicas. Esas expresiones físicas, obviamente, bajo la jurisdicción del tiempo, están abocadas irremisiblemente a desintegrarse. Dice, sin embargo, en realidad, sin embargo, la entidad viviente es eterna. Es decir, ese principio activo, esa que estuvo presente y que permaneció meramente como un observador, no tuvo relación ni interacción con esas otras expresiones físicas. Entonces, ¿quién interactuó? La mente, el cuerpo, la inteligencia. Lo único que interactuó, y el ego. Pero el principio activo, el ser, nunca pudo interactuar. En realidad, lo que nace o se pierde es el cuerpo. Está hablando aquí grandes realidades o verdades filosóficas y no la entidad viviente. No hay que pensar que la entidad viviente nace o muere. Simplemente viaja. Estamos viajando en el tiempo, ¿no? Y es como hoy me he puesto esta indumentaria, mañana me pongo otra, pasado mañana me pongo otra, pero yo sigo siendo yo. Entonces aquí lo que está diciendo es que no, uno no debe pensar por el mero hecho de que abandona un cuerpo y sigue viajando, ya se acabó, no. En la secuencia del tiempo, en la eternidad, como ese principio activo espiritual indestructible, como ha explicado Krishna en el capítulo 2, durante muchísimos versos, eso es indestructible. Ese principio activo es indestructible, es el observador, es el que vivencia todos esos escenarios y todos esos disfraces. Dice, en realidad, el ser vivo no tiene la menor relación con sus supuestos padres. Ninguna. Yo, como parte integral, Mamá Ivanso Jiva lo que Jiva Bhuta Sanatana. Krishna dice en el Gita, el capítulo 13, todas las partículas conscientes de vida, las jivas chaitanyas, son partes integrales mías, emanan de mí. Entonces dice, nosotros tenemos una relación ¿con quién? Con el Señor Supremo, porque Él está
aseverando categóricamente que todos vosotros emanáis de una energía mía que se llama Tatasta Sakti, la energía marginal. Pero con el resto de la manifestación material o de la energía material no tenemos ninguna relación, porque son dos energías diametralmente opuestas. La materia, la energía material y la energía espiritual son totalmente opuestas. Entonces, ¿cuál es el elemento, el factor condicionante y vinculador que permite a la partícula consciente de vida entrar en contacto con la materia? La mente, los sentidos. Primero la mente y después los sentidos. Cuando hablamos de cuerpo físico, estamos hablando de ese conjunto de los sentidos. ¿De acuerdo? Y es a través de esa mente y de esos sentidos que nosotros aparentemente interactuamos con la materia, cuando en realidad simplemente somos observadores. Estamos dentro del vehículo, pero si el vehículo se estrella y somos lo suficientemente afortunados para salir indemnes, lo único que se destruye es el vehículo, pero no yo como conductor. Es lo que Krishna intenta transmitirnos y de que teóricamente, intelectualmente, a través del análisis, de la reflexión, comprendamos esta verdad elemental filosófica. Es un axioma filosófico. Entonces dice, cuando nace como hijo de un padre y una madre, como resultado de sus actividades fruitivas pasadas, establece una relación con el cuerpo que esos padres le han dado. Cada uno de nosotros tenemos una configuración física específica y mental. ¿Producto de qué? De todo ese compendio de causas y efectos de nuestra vida pasada. Entonces, el gran diseñador cósmico, el Señor, pues hace un diseño específico y personalizado para cada uno de nosotros. Entonces dice, bueno, pues con esta configuración, con estas tendencias y en función de este acúmulo de causas y efectos, pues te voy a enviar a esa familia de animales o de reptiles o de plantas o de anfibios o de aves o de mamíferos o de humanos. Entonces, dice, así comete el error de considerarse su hijo y les demuestra cariño. Esto es el poder de la energía ilusoria. Inmediatamente, o sea, somos entidades absolutamente dependientes, vulnerables y desvalidas. Mientras no aceptemos esta realidad, este estatus, difícilmente vamos a poder progresar espiritualmente. Estamos bajo el control total y absoluto de este plano material, de la energía material, del tiempo y del espacio. Entonces, cuando entramos, cuando nacemos y en ese ambiente familiar, social, como somos entidades que nuestra naturaleza consustancial es depender de la fuente suprema, del todo orgánico, que es el Señor Supremo, Krishna, entonces en ese momento nos sentimos desvalidos. Y cada que de una forma instintiva tendemos a buscar el refugio de ese supuesto núcleo familiar, de una forma instintiva, es natural, por cuestión de supervivencia. Un bebé es lo más vulnerable que existe. De hecho, vemos que hay padres o hay madres que estos salidos nos dicen que los han arrojado al contenedor de residuos urbanos o que incluso los asesinan o que los donan o que los entregan a un orfanato o a la custodia del Estado.
Entonces, ¿qué sucede? Como estamos desvalidos, es apremiante buscar un refugio. Pero como no nos hemos refugiado en el único que nos puede realmente proteger, beneficiar, ayudar y amar infinitamente, entonces buscamos refugios transitorios, vulnerables, imperfectos, y con el tiempo, ¿qué sucede? Nos decepcionan porque no pueden satisfacer las necesidades más, esa necesidad más profunda de buscar esa inmortalidad, de tener esa plenitud interior, esa paz, esa armonía, ese alborozo espiritual infinito. Nos decepcionamos. Y con el tiempo, ese supuesto núcleo familiar vemos que se va diluyendo, porque van falleciendo, van pereciendo. Y nos encontramos solos, es decir, al inicio del camino. Nos encontramos como cuando comenzamos a caminar de forma circular. En cada existencia, lo único que estamos experimentando y haciendo es crear círculos y círculos. Y no salimos del círculo. Y al final regresamos siempre al origen. Decepcionados, frustrados, afligidos, atemorizados, angustiados. Esa es la realidad que nos espera. Vida tras vida. Por eso el conocimiento védico nos está intentando despertar. Utistata jagrata prapyavaranyabodata Jeev jago, Gaura Chandra bole, Kota Nidra Jao Maya Pisachira Kole, dice Sri Chaitanya Mahaprabhu, el gran llamado de Chaitanya Mahaprabhu, quien es Krishna mismo, despertad. ¿Qué hacéis durmiendo en el regazo de la ignorancia, de la inconsciencia espiritual? ¿Qué hacéis? ¿Cuándo vais a despertar de ese letargo espiritual, de esa hibernación espiritual en la que estáis inmersos? ¿Cuándo? Este es el gran llamado y la gran sorpresa del Señor. ¿No? ¿Cómo es posible, vosotros viajeros en el tiempo, que tenéis másters en desarrollar el mundo de los disfraces, que habéis tenido infinidad de disfraces, que habéis vagado por toda esa secuencia de especies de vida inferiores? ¿Cuándo vais a despertar? Esta es la interrogante que nos formula el conocimiento védico, que nos formula el Señor Supremo. Proseguimos. Sin embargo, cuando muere, esa relación se termina. Cuando nosotros nos vayamos de este cuerpo, todas esas interacciones sociales, familiares, etcétera, laborales, finalizarán abruptamente y para siempre. ¿Y qué quedará de todo eso? Simplemente como cenizas o partículas de polvo en las sombras del tiempo. Eso es lo único que va a quedar. En esas circunstancias, seguimos en el texto 8 y al final, no hay que enredarse en la falsedad de júbilo y lamentación. Constantemente. No es porque esto realmente sea algo artificial, en la búsqueda de felicidad, la búsqueda de júbilo, ¿no? Anandamayo Vyasat es uno de los aforismos del Vedanta Sutra. La partícula consciente de vida, la Jiva Chaitanya, su naturaleza intrínseca es la de experimentar placer, alborozo espiritual. O sea, no es algo artificial. Lo que sucede es que estamos intentando derivar ese placer a través de mecanismos que no nos lo pueden
que no nos pueden dar esa plenitud, y esos mecanismos son efímeros y después dejan reminiscencias de frustración, de angustia, de ansiedad, de vacío. Pasamos al texto 9. La entidad viviente es eterna e imperecedera, pues en realidad no tiene ni principio ni fin. Krishna en la Brahma Samhita, en el primer verso, al final, en la última estrofa, dice Sarva Karana Karanam. Es decir, como muy bien lo definió el filósofo alemán del siglo XIX, Hegel, él definió la verdad absoluta como es para sí misma y por sí misma. Y este postulado que él realizó se corresponde con lo que dicen los Vedas y con lo que se describe en la Brahma Samhita, Sarva Karana Karanam. Es decir, la verdad absoluta es el origen de sí mismo. Eso es lo que le distingue a él de todas las demás manifestaciones creativas dentro de la jurisdicción de la materia. Y para sí misma significa que todo lo que existe, él lo ha diseñado y creado para su satisfacción personal. Es decir, nosotros aquí en este mundo material, de una forma artificial, estamos intentando adoptar la posición de sujetos. Y todo lo demás son objetos que están destinados para generar en mí placer, para yo derivar felicidad, placer de algún tipo. Esta es una concepción totalmente errónea y la causante de todas las aflicciones, dolores y frustraciones que experimentamos en el decurso de nuestra existencia. Sin embargo, el postulado y la perspectiva correcta es que si Krishna está diciendo que yo, en el capítulo 5 del Bhagavad Gita, él explica Bhoktaram Jagatapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridan Sarvabhutanam Yatva Man Santim Richati, dice yo soy el creador de todo lo que existe y como yo lo he creado ¿con qué fin? Para yo derivar placer de mi creación. Y todos vosotros sois unos impostores, porque estáis intentando asumir una función que no os compete. Vosotros no sois sujetos en el mundo de la explotación. Mundo material significa mundo de la explotación. La dimensión espiritual es la dimensión del servicio y allí no somos sujetos. Para entrar en esa dimensión superior tenemos que adoptar la postura de objetos, es decir, servidores. Ninguna criatura, bajo ningún concepto, en el espacio-tiempo eternos, podrán acceder a esa dimensión mientras siga manteniendo esa actitud de sujeto y no de objeto. De hecho, desafortunadamente, como se explica en el Srimad Bhagavatam, Jivo Jivasya Jivanam, para subsistir en este plano material, tenemos que explotarnos mutuamente. Lo que sucede es que esa explotación genera una cadena reactiva de causas y efectos. Y además, con intereses. El karma cobra intereses. En el principio básico, es el principio básico de todo tipo de cuerpos. Es decir, la entidad viviente dice que es eterna e imperecedera, es el principio básico, el principio activo en cada expresión física, pero no entra en la categoría física. Nosotros pertenecemos a una categoría diametralmente opuesta, la categoría de la energía tatasta, marginal, espiritual, no
a la categoría material. El ser vivo es tan sublime que es cualitativamente, muy importante aquí el adjetivo que utiliza, cualitativamente igual al Señor Supremo. ¿Qué significa esto? Que como entidades espirituales somos idénticos a Dios. Él es una entidad espiritual como nosotros. Pero ¿qué sucede? Como se explica en el Svetasvatara Upanishad, Nityo, Nityanam, Chetana, Chetananam, Eko, Bajunan, Yo, Vitatati, Kamam. Dice, existe una entidad espiritual que es suprema, la cual sustenta a todas las demás entidades espirituales plurales. Entonces nosotros somos sustentados, cualitativamente somos como el Señor Supremo, indestructibles, somos perennes, somos inmortales, pero cuantitativamente somos distintos porque Él es el todo orgánico, el del cual todo emana, del cual todo es sustentado y finalmente todo emerge en Él. Entonces, por eso aquí dice cualitativamente. Porque hay otras filosofías como la Mayavadi, los impersonalistas, que dicen que la partícula consciente de vida ahora en el estado condicionado está disociada, pero cuando uno logra la liberación se vuelve uno con Dios, o sea, adquiere la misma naturaleza que Dios. Eso es un concepto totalmente erróneo. Sin embargo, debido a su insignificante tamaño, sigue aquí esta entidad espiritual, tiene la tendencia a verse influido por la influencia de la ilusión de la energía externa. En el momento en el que nosotros entramos en contacto con este plano material, automáticamente quedamos condicionados por el factor de la avidia, es decir, desconexión y desconocimiento de nuestra identidad espiritual. Es como cuando, por ejemplo, tú entras en el escenario, por ejemplo, de una vaquería. Estás, ¿no? Te influencia, ¿no? Las vacas, todas las transacciones se están llevando a cabo. Si, por ejemplo, entras en el escenario de un bar, hay una dinámica, una energía que te influencia. Si vas a una discoteca, hay una energía que te influencia. Si vas, por ejemplo, a la montaña, ese escenario te influencia. Si vas a las playas, ese escenario te influencia. Constantemente los escenarios nos influencian. Análogamente, si esto lo trasladamos al ámbito material, en cuanto nosotros entramos en conexión con el mundo material, se produce la desconexión de nuestra identidad espiritual y nos olvidamos por completo de quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde vamos. De ese modo se crea, texto nuevo al final, diversos cuerpos conforme a los deseos. Aquí está la clave de la transmigración, del viaje. Mientras sigamos albergando deseos, el más mínimo deseo de explotar, de derivar placer del tipo que sea, a nivel político, económico, artístico, científico, antropológico, arqueológico, educativo. ¿Qué estamos haciendo con eso? Estamos haciendo reservas de viaje. Y esas reservas, como consecuencia, nos van a arrojar a experimentar nuevas encarnaciones. Por eso el deseo es el factor desencadenante y la clave para seguir atrapados en este laberinto letal o, cuando esos deseos los canalizamos correctamente hacia el ámbito del servicio devocional, eso nos va a abrir las puertas de la liberación. Muy importante. Empezar a gestionar correctamente los deseos. Y la única forma correcta de gestionar correctamente esos deseos
es cuando los canalizamos en el servicio de la entidad suprema, el todo orgánico. Tenemos que cooperar con él. Tenemos que sintonizarnos con ese todo orgánico. Tenemos que asociarnos con ese todo orgánico a través de las prácticas del servicio devocional. De lo contrario, explica el Bhagavatam que el más mínimo deseo que tengamos, eso será el inicio de la próxima encarnación, del próximo viaje. Alerta, muy alerta con lo que deseamos. Por eso el proceso de servicio devocional es tan poderoso que si somos sinceros e íntegros, gradualmente todos esos deseos se van a diluir materiales y va a emerger el único y verdadero deseo que nos va a permitir recuperar esa inmortalidad, ese conocimiento perfecto y esa bienaventuranza infinita, que es el servicio, las prácticas devocionales. Pasamos al texto 10. Esa entidad viviente ni quiere ni deja de querer a nadie. Importantísimo. En realidad no queremos a nadie. Esas supuestas manifestaciones de afecto y de supuesto amor son intereses creados. Como nos sentimos vulnerables en el mundo material, la tónica dominante es siempre la proclividad a asociarnos o interactuar con aquellos a los que podemos explotar. Esa es la realidad. Entonces, esa supuesta manifestación de afecto hacia cuerpos y mentes con las que interactuamos son intereses creados. El verdadero amor y afecto es cuando nosotros comprendemos de que ese ser que está ahí dentro, pero que yo no puedo percibir, su verdadera identidad, es una parte integral del Señor Supremo. Entonces, si nosotros interactuamos con esas personas desde la perspectiva espiritual, no viéndolos como objetos, sino como partes, manifestaciones integrales del Señor que están dormidos y de alguna forma ver cómo puedo contribuir a su despertar, entonces ahí sí estamos nosotros focalizando correctamente ese afecto, ese amor espiritual. De lo contrario, simplemente son intereses creados. Dicen, no hay diferencia entre lo que es suyo y lo que pertenece a otros. Es una y no tiene igual. En otras palabras, no se ve afectada por la distinción entre amigos, enemigos, bienquerientes y personas malintencionadas. Es decir, es un simple observador, un testigo de las diversas naturalezas o idiosincrasias de los seres humanos. Eso es lo que es el ser. En estado puro somos observadores, simplemente. Nada más. Lo único con lo cual interactuamos no somos nosotros, es una mente y son los sentidos y el cuerpo físico, la expresión física. Texto 11. Dice, el Señor Supremo, el creador de la causa y el efecto, no acepta la felicidad y la aflicción que se derivan de las actividades fruitivas. Actividades fruitivas son aquel tipo de actividades que nosotros realizamos para derivar algún tipo de deleite sensorial. Dice, él es completamente independiente y no está obligado a aceptar cuerpos materiales. Y como no tiene cuerpo material, siempre es neutral. Es decir, aquí está describiendo algunas de las características espirituales de Dios. A veces el Señor Supremo desciende a este plano y aparentemente interactúa con las almas condicionadas. Pero Él se encuentra fuera de la jurisdicción del espacio y del tiempo. Esto es inconcebible para nosotros en el momento presente, comprender este concepto. Se mueve entre nosotros, pero no está dentro del espacio en el que nosotros estamos ni el tiempo. No lo afecta. Dice, las entidades vivientes como partes integrales del Señor
poseen sus cualidades en proporción mínima. Es decir, se explica en el Srimad Bhagavatam que las cualidades, cuando una alma está en un estado de perfección, desarrolla un 78% de las cualidades infinitas del Señor Supremo. Por eso dice aquí, es una porción mínima. Ese 78% que tiene, o sea, de las cualidades infinitas que tiene Dios en relación con el infinito, ese 78% es realmente insignificante. Y por lo tanto no hay que dejarse afectar por la lamentación. Texto 12. Dice, después de hablar de este modo, el alma condicionada, que había regresado al cuerpo de bebé de 2 meses, en la forma del hijo de Maharaj Chitraketu, se fue. Chitraketu y los demás familiares del hijo muerto no salían de su asombro. Fue así importante. Prestemos atención. Cómo cortaron los grilletes del afecto que se debía a su relación con el niño y dejaron de lamentarse. O sea, toda esta exposición extraordinaria y magistral filosófica y teológica de esta alma liberada contribuyó a que esa lamentación, esa pesadumbre en la que estaban inmersos, de inmediato se diluyó. Esto es el poder del conocimiento. Esto es la grandeza y la diferencia entre el conocimiento espiritual y todas esas materias educativas materiales que su única finalidad es cómo subsistir mejor en este plano material y dentro de este cuerpo físico perecedero. Este conocimiento es lo que nosotros es un imperativo. Si realmente estamos interesados en recuperar nuestra inmortalidad, en algún día poder regresar a ese plano divino del cual somos hijos por derecho, tenemos que implementar cada día en nuestra vida. Para cuando se produzcan los diferentes tipos de escenarios y circunstancias adversas, no nos desborden. Es un tema profundo a nivel filosófico y teológico, motivo de reflexión, de estudio, de análisis que tenemos. Y bueno, pues si hay ahora algún tipo de comentario, de preguntas que deseéis formular, adelante. Una pregunta. Usted ha dicho que, bueno, no usted ha dicho, o sea, se dice en la Bhagavad Gita que nosotros somos, el alma es la 10ª parte de la punta de un cabello, ¿no? O sea, ese es el alma, ¿no? Entonces, entonces somos cualitativamente iguales a Krishna, ¿no? Sí. Pero eso es, claro, aquí me imagino que en el mundo material somos atómicos, porque, claro, viendo las especies, por ejemplo, los insectos y todo esto, hay miles de millones, en la Tierra habrán, wow, casi incontables, ¿no? Entonces mi pregunta es la siguiente. Cuando en el mundo espiritual, ¿cómo es el alma? O sea, si somos, o sea, ¿cómo es el alma? Tenemos, ¿cómo es el alma? No sé, o sea, es un poco rara mi pregunta, pero a eso me refiero. No, es una buena pregunta. En el momento condicionado, nuestra alma está comprimida. Es decir, vamos a ilustrarlo gráficamente. Vamos a IKEA. Necesito un colchón de látex. ¿Qué sucede cuando vamos a comprar a IKEA el colchón de látex?
está enrollado y comprimido, ¿verdad? Porque claro, imagínate, ¿no? Que despleguemos, o sea, prácticamente es más práctico tenerlo comprimido y envuelto para su transporte, ¿de acuerdo? Análogamente, en el estado condicionado, nuestra partícula consciente de vida está comprimida, está plegada. ¿De acuerdo? Entonces, gradualmente, a través de las prácticas del servicio devocional, a través de implementar este conocimiento espiritual, ¿qué va a suceder? Nuestra identidad espiritual, nuestro cuerpo espiritual se va a ir manifestando. Es como en la primavera, cuando el capullo de una rosa gradualmente va eclosionando. ¿De acuerdo? Vemos que cada día, a veces hay días que imperceptiblemente no lo vemos, pero en el decurso de los días, si lo vamos observando día a día, vemos que se va produciendo, ¿no? Una eclosión, una apertura del capullo. Se va manifestando gradualmente la rosa en todo, hasta que finalmente en todo su esplendor y manifestación y aroma. Análogamente, a través de las prácticas de servicio devocional, se va desarrollando lo que se llama nuestro Swarup Siddhi, nuestra identidad espiritual. Por ejemplo, durante las prácticas, cuando somos muy sinceros, cuando estamos bajo las directrices de un maestro espiritual fidedigno y muy estrictamente practicamos, llevamos a cabo las prácticas espirituales e implementamos este conocimiento espiritual cada día en nuestra vida, vamos desarrollando una afinidad hacia una de las infinitas manifestaciones de Dios. Pongamos, por ejemplo, yo siento, como leo acerca de Krishna constantemente, el Srimad Bhagavatam habla de muchas manifestaciones del Señor, pero digamos que hay una que es la que más énfasis hace, ¿no? Es en Krishna, sus pasatiempos, en esa dimensión espiritual que se conoce como Goloka Vrindava. Ahí vemos que en Goloka Vrindava pues hay diferentes tipos de identidades, ¿no? Está el mundo de los vegetales, está el mundo de los mamíferos, de las aves, después está en el ámbito social, los que son amigos de Krishna, los que son servidores de Krishna, los que hacen la función o el servicio de adultos que protegen a Krishna, los que hacen la función de amantes conyugales de Krishna. Digamos, pongamos hipotéticamente que yo voy desarrollando una relación, por ejemplo, hacia los servidores de Krishna, o sea, hacia los vaqueritos, los amigos de Krishna, ¿no? Pastorcillos de vacas. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros gradualmente ya estamos en estados muy elevados de evolución espiritual, cuando nosotros estamos cantando el santo nombre, ¿qué está sucediendo? Estamos inmersos en esos pasatiempos de los pastorcillos, en esa relación que tienen los pastorcillos de vacas con Krishna. Entonces, gradualmente vamos desarrollando ese sentimiento, esa afinidad, esa conducta de que, pues yo quiero ser un pastorcillo de vacas, me gustan los... Y vemos cómo las relaciones que tienen ellos con Krishna. Entonces, ¿qué va sucediendo? Que esa identidad se va manifestando gradualmente hasta que finalmente llega un punto en estado de perfección que uno ya se siente un pastorcillo de vacas, o uno se siente una gopi, o uno se siente un pavo real, o uno se siente uno de los muchos personajes adultos que aman, cuidan y protegen a Krishna, o aquellos servidores del Señor Supremo que sirven a Krishna con mucho afecto, con mucho amor. No sé si me explico. Eso se va a ir desarrollando gradualmente. Si uno tiene atracción gradualmente, va desarrollando atracción hacia alguna de las manifestaciones de Vaikunta, donde allí el Señor Supremo se manifiesta como Narayan, con sus 4 brazos. Entonces, gradualmente uno va desarrollando esa atracción hacia ese ámbito social de Vaikunta, ¿no? Los servidores con 4 brazos, allí todo es majestuoso, maravilloso, extraordinario, ¿no?
Pues yo quiero tener una relación, por ejemplo, con Nrsimhadev, o yo quiero tener una relación con Vamanadev, o yo quiero tener una relación con Kapila, yo quiero tener una relación con Sankarsha, o con Pradyumna, o con Aniruddha, con alguna de esas múltiples manifestaciones, ¿no?, que se describen en el Srimad Bhagavatam. Entonces, esa identidad se va a ir desarrollando, lo mismo que ese capullo de rosa, con el tiempo también se va desarrollando, ¿no? Entonces, es cuestión de practicar, no de una forma artificial, porque a medida que uno las practiques de una forma natural, eso se va a ir manifestando. Es decir, esa identidad ya está ahí. Entonces, cuando Krishna esté satisfecho con nuestro servicio, con nuestra entrega, con nuestra obediencia, con nuestra sinceridad y honestidad, nos va a ir manifestando la relación que cada uno tenemos de nosotros con él. De una forma natural. No tenemos que, de una forma artificial, ponernos ahora a meditar en eso. De una forma natural va a ir surgiendo, porque Krishna lo va a ir revelando. ¿De acuerdo? Pero ya el germen, o sea, el capullo espiritual, ya está ahí. Es cuestión de tiempo. Practicar. Hay que practicar. Y practicar y practicar con confianza, con determinación, con entusiasmo. Bueno, no sé si esto ha respondido Totalmente, Raúl. a la pregunta que has formulado. Sí, claro que sí, totalmente. Gracias. Bueno, vamos a pasar a la última. Bueno, no nos va a dar tiempo a cubrir las 3 secciones, pero bueno, vamos a cubrir la segunda sección, que son análisis y comentario de los textos de los acharyas, ¿no? Entonces hoy comenzamos un tema, una temática extremadamente importante. Esta temática es recurrente en todas las secciones del conocimiento védico, en los 4 Vedas, en los Upanishads, en los Puranas, en el Mahabharata, en los Samhitas, en los Itihasas, en toda esta inmensa literatura espiritual. Y me estoy refiriendo a el maestro espiritual, al guardián. Sin el guardián, el representante del Señor Supremo, no existe ni la más mínima opción de poder progresar espiritualmente, que decir de regresar al mundo espiritual, porque Él es nuestro, ¿cómo se dice en términos notariales? El testaferro, el representante ante el Señor Supremo. Krishna no admite ningún tipo de servicios a no ser que nosotros estemos sirviendo a su representante. Este es el protocolo establecido por la Suprema Personalidad de Dios y nadie puede obviar este protocolo, a no ser que uno decida seguir rotando en esta espiral del viaje eterno en las especies en el mundo de la materia, ¿no? Bien, entonces comenzamos. Discípulos de Bhaktisiddhanta formulándole preguntas respecto a este tema de extremada relevancia, ¿no? Dice, ¿cómo nosotros podemos comprender el enigma, el valor de lo que es la práctica del servicio devocional? Entonces, respuesta dice, solo los servidores incondicionales. Aquí la palabra clave es incondicional. Incondicional significa ahaituki, como se explica en el Bhagavata, apratihata, independientemente del escenario, de las circunstancias, del espacio, del tiempo, uno sigue sirviendo.
Entonces, de los servidores incondicionales, de los maestros espirituales como Sri Sarup y Sri Rupa, pueden comprender el enigma de la adoración del Señor. Un devoto que tiene fe firme, confianza firme en y ama los pies del loto del maestro espiritual, se le denomina un servidor incondicional. Los Vedas declaran: solamente aquellas grandes almas que tienen fe implícita tanto en el Maestro, en el Señor Supremo, como en el Maestro espiritual, se les revelan todos los secretos del conocimiento védico. Esto es del Sutasvatar Upanishad 6.23. Siguiente pregunta. ¿Quién es un verdadero discípulo? Aquí es donde comenzamos aquí. En esta pregunta está utilizando el termómetro espiritual, los parámetros. ¿Quién realmente es un verdadero discípulo? Porque hay muchas personas que se han iniciado, pero ¿eso significa que es un verdadero discípulo el que está iniciado con un maestro espiritual específico? Entonces, vamos a ver ahora lo que responde. Dice: si yo puedo entregarme por completo, 100%, a los pies del loto de mi maestro espiritual, en cuyas manos el Señor Krishna ha depositado la responsabilidad de mi bienestar personal, entonces yo soy un verdadero discípulo. Dice: es mi deber obedecer cualquier tipo de instrucción que mi maestro espiritual me dé. Dice: esto es lo que, como piensa un verdadero discípulo. Pensar de otra forma significa que la desviación o la detención de su progreso espiritual está garantizado. Uno tiene que entregarse por completo al maestro espiritual. El maestro espiritual te dice: a partir de ahora quiero que te dediques, por ejemplo, a la distribución de libros. Y tú dices: pero si es que yo estoy trabajando en una empresa, Maharaj, Gurudev. Si el maestro espiritual nos da una instrucción, no vamos a argumentar con el maestro espiritual. El maestro espiritual conoce perfectamente lo que es más benéfico para nosotros. Vivimos en un templo, caso hipotético, y yo estoy adorando a la deidad, soy pujari, entonces me dice el maestro espiritual: a partir de mañana vas a dedicarte no a adorar deidad, sino vas a dedicarte a cocinar. O, por ejemplo, o a la limpieza del templo. Pero, Guru Maharaj, si es que yo llevo mucho tiempo adorando la deidad y es un servicio que me siento muy bien. No podemos argumentar. Si el maestro espiritual nos da una instrucción, simplemente tenemos que decir: sí, Gurudev, lo que usted me diga. Es decir, tenemos que estar dispuestos a obedecer. Obedecer es el principio fundamental para evolucionar espiritualmente. Por desobediencia al Señor Supremo, estamos confinados en esta prisión cósmica. ¿Cuál es el procedimiento para recuperar la libertad? La obediencia. ¿Cómo obedecemos? Al maestro espiritual. ¿Cómo obedecemos? Cuando seguimos estrictamente los preceptos que se estipulan en el conocimiento védico. Dice: aquellos que en lugar de seguir en las prácticas de la explotación de los
placeres sensuales, sirven al Señor Supremo constantemente bajo la instrucción y la guía del Maestro Espiritual, son discípulos genuinos. Todo en este mundo debe ser utilizado única y exclusivamente para el servicio del Maestro Espiritual y del Señor Supremo. No nos vamos a beneficiar si nosotros pensamos que algo de lo que hay en el mundo material está para mi satisfacción personal. Si nosotros no podemos comprender que todos los objetos en este mundo son para el servicio del Maestro Espiritual y de Krishna, sin duda alguna nos vamos a degradar. ¿Qué significa degradar? Nos vamos a desviar de las prácticas del servicio devocional y volveremos de nuevo a estar buscando los deleites sensuales y a ser los mejores explotadores del mundo material. Un discípulo ideal comprende este hecho y siempre se fundamenta en que en el servicio de su Maestro y de Krishna son lo más importante en su vida. Un verdadero discípulo percibe a su Maestro espiritual internamente y externamente, lo percibe, ¿no? Aunque él se considere insignificante, esta visión del discípulo es una visión correcta y elevada. Un discípulo sincero, sin duda alguna, posee una buena inteligencia y comprende que no existe otro mejor benefactor en este mundo que su Maestro espiritual. Un verdadero discípulo siempre está determinado en la comprensión de que siempre debe de servir a su Maestro espiritual y considera a su Maestro espiritual al mismo nivel que el Señor Supremo. Un buen discípulo posee la fe plena y el amor espontáneo por su Maestro espiritual. Un verdadero discípulo acepta que el Maestro espiritual es su amigo y su benefactor más íntimo. Él conoce perfectamente que su Maestro espiritual es muy querido para Krishna y por consiguiente el objeto de su amor. El Maestro espiritual, el Guru dice, es su Maestro espiritual eterno, su vida y su alma. Un discípulo es consciente de que su Maestro espiritual es simultáneamente la personificación del servicio devocional y del Señor Supremo. El Maestro espiritual es muy amado por Krishna. No es posible obtener el servicio de Krishna sin servir al Maestro espiritual. Solo aquellos que sirven a su Maestro espiritual son verdaderos Vaisnavas y discípulos. Otros simplemente están obnubilados por su ego falso. Dice, francamente hablando, están plagados de deseos materiales. Por hoy vamos a finalizar aquí. Entonces podemos ver realmente que esto es un tema serio, ¿eh? Acharya Upasanam, dicen los Vedas, es un imperativo, no es opcional. Tú, partícula consciente de vida, refugiarte en un maestro espiritual fidedigno que tenga su conexión con la sucesión discipular y entregarte por completo al servicio del maestro espiritual. De esa forma, gradualmente, vamos a ir obteniendo el reconocimiento de Krishna, porque el maestro espiritual es el corazón de Krishna. Si queremos realmente complacer al Señor Supremo, tenemos que focalizarnos en complacer
al maestro espiritual y a los devotos, a los servidores, a los devotos reales, devotos sinceros y honestos y entregados. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues el éxito garantizado. El éxito está garantizado. ¿Hay algún tipo de preguntas al respecto? Primero majestuosa la clase, pero majestuosa. Una consulta, porque luego cuando estás hablando de los maestros espirituales, en verdad hay que servirles y ellos son los que te indican que puedes hacer una cosa u otra. Pero luego mi ignorancia lo que piensa es en la práctica, los maestros realmente suelen estar muy ocupados. ¿En qué momento te pueden llegar a indicar, orientar, decir, o en qué momento puedes tú a lo mejor comunicarte con ellos? Cuando hablo a lo mejor con algún devoto allí en el templo, ellos suelen decir sí, tengo este maestro y voy a verlo, voy a verlo aquí o allí. Pero en realidad en esos momentos hay muchísima gente. ¿En qué momento este maestro te puede realizar las indicaciones? Siempre, hoy en día, pues a través de WhatsApp, a través de Zoom, siempre uno se puede conectar con el maestro espiritual, ¿no? Si, por ejemplo, digamos hipotéticamente que tu maestro espiritual está, bueno, no sé, en Estados Unidos, bueno, pues, no sé, si tienes los medios económicos para visitarle, muy bien, pero básicamente el maestro espiritual, las instrucciones son muy... Hay maestros espirituales que tienen tantos discípulos que básicamente lo que te dice es sigue los principios regulativos, canta tus rondas, lee cada día, eh, sé consciente de Krishna cada día, que tus actividades tengan como finalidad satisfacer a Krishna. Entonces, si tú sigues estos principios, estás satisfaciendo al maestro espiritual. Si hay alguna pregunta muy específica, entonces ya tendrías que utilizar los diferentes medios tecnológicos de los que disponemos hoy en día para ponerte en contacto con él, ¿no? Pero básicamente el maestro espiritual, la instrucción es, tómatelo en serio, canta, canta tus rondas, busca la calidad en el canto, sigue los principios regulativos e intenta cultivar a cada instante la conciencia de Krishna, es decir, cómo satisfacer a Krishna a través de mis actividades laborales, de ser educado, respetuoso en el ámbito social, ser afectuoso con los miembros de la familia, sin apego, después de lo que hemos leído. Es decir, es muy fácil servir al maestro espiritual. ¿Que hay oportunidad de visitarle en algún punto geográfico que él se encuentre? Adelante, extraordinario. Pues, y si no, pues simplemente seguimos esas instrucciones elementales que son para todos, en términos generales, para todos los discípulos, ¿no? A veces el maestro espiritual puede impartirte alguna instrucción personal, ¿no? Como por ejemplo a mí, mi maestro espiritual me imparte algunas instrucciones personales, ¿no? Pero en términos generales, pues es muy sencillo, ¿no? O sea, vuélvete un devoto sincero e íntegro, ¿entiendes? Y practica. Lleva a cabo las prácticas devocionales buscando la calidad, ¿de acuerdo? Y en eso ya estás complaciendo al maestro espiritual. Que tu maestro espiritual tiene muy pocos discípulos, bueno, pues qué fortuna, ¿no? Porque entonces le escribes, te va a responder a interrogantes que tú tengas, pero hay maestros espirituales que tienen miles de discípulos. ¡Miles! Entonces, obviamente, no se pueden ocupar de todos, ¿no? Pero existe una dinámica, digamos, estereotipada, estándar para todos, ¿no? Es ¿Qué decir, sería mejor? ¿Y qué sería mejor? Buscar un maestro espiritual que tenga, ahí es en la duda que puedo llegar a tener, o sea, a la hora de buscar un maestro que tenga más conocimiento, como se suele intentar, ¿no? O sea, contra más elevado estés, sería mejor, pero a lo mejor no te puede responder las preguntas tuyas, no puede estar lo que es si tú tienes un... cuando tú estés preparada y ya tengas cierto nivel, Krishna te va a enviar al maestro espiritual.
Primero intenta seguir los principios relativos estrictamente, cantar 16 rondas, cada día leer, ofrecer el prasada, o sea, antes de ingerir los alimentos, ofrecerlos, etcétera, etcétera. Es decir, purificarte, ¿no? Tomarte muy en serio las prácticas devocionales y entonces Krishna, cuando vea que ya tú eres muy sincera y estás muy entregada, él te va a enviar a la persona adecuada para tu idiosincrasia, para lo que tú necesitas. No tienes que ahora desesperarte y ahora qué hago. Entonces, uno tiene que, obviamente, desarrollar un sentimiento de que realmente necesito un maestro espiritual. Pero tú, Señor, me vas a mostrar y me vas a enviar a la persona más óptima para mí. ¿De acuerdo? Yo, por ejemplo, recuerdo que siempre deseé, yo quiero un maestro espiritual que sea un sabio, que sea un alma liberada. No abundan las almas liberadas. Hay muchos maestros espirituales que están, en términos generales, en la plataforma intermedia. Son madhyamas adhikaris. Los que están en nivel superior son poquísimos. Pero bueno, esos madhyamas que están en la plataforma intermedia de servicio devocional son maestros que ejercen su función, ¿no? Entonces, como yo fui muy sincero y cuando viví en los templos me entregué por completo al servicio, desde por la mañana hasta por la noche, no parábamos de hacer servicio. Entonces, Krishna me bendijo con el maestro espiritual, ¿no? Un sadhu, un anciano, un sabio, un hermano espiritual de Srila Prabhupada. Qué honor para mí, qué honor tan grande para mí. Esa es la mayor gracia que me dio a mí, persona, enviarme al maestro espiritual. Discípulo de Bhaktisiddhanta, o sea, y hermano espiritual de Prabhupada. Entonces, pero yo siempre fui sincero con el Señor. Siempre fui muy sincero. La sinceridad es la base del éxito en la vida espiritual. La sinceridad, la seriedad y la integridad. Entonces, cuando Krishna vea esos tres factores en ti, pues va a enviarte al maestro espiritual, idóneo para cada uno de nosotros en función de tu idiosincrasia. Porque muchos maestros espirituales los respetamos, pero no resonamos con ellos, no hay afinidad. ¿De acuerdo? Los respetamos porque son maestros espirituales, son sannyasis. Otros son grijastas. Hay maestros espirituales que no son sannyasis, son grijastas, tienen su familia, pero tienen un alto nivel de evolución espiritual y entonces ejercen también la función de maestros espirituales, no simplemente los sannyasis. O sea, tengamos ese dato en cuenta, ¿no? Pero que vamos, que no nos preocupemos ahora de eso. O sea, ese sentimiento siempre debe estar ahí, porque es como es un precepto fundamental, ¿no? Pero ahora no nos vamos a obsesionar con eso. Ahora vamos a practicar, llevar a cabo las prácticas devocionales lo mejor posible, ¿no? Y siempre buscar la asociación, interactuar con aquellos devotos que están bien situados espiritualmente, tienen un alto nivel de evolución espiritual, porque lo demuestran, ¿no? En su conducta, en su conocimiento, e intentar pues refugiarnos en ellos, ¿no? ¿De acuerdo? Y servirles formulando preguntas ya es un servicio. Preguntas que tú, interrogantes, eso ya es un servicio, ¿no? Que tú les prestas, ¿no? O cuando, por ejemplo, van a tomar prasada, pues tú intentas servirles prasada o intentas limpiar su bandeja, pero que estén en buen estándar espiritual, en muy buen estándar espiritual. Obviamente, pues ellos, los buenos devotos no admiten servicio de nadie, ese es el único inconveniente. No admiten servicio de nadie. Pero si tú vas con sinceridad, con humildad, mansedumbre y humildad, dos características fundamentales también. Entonces, los que están muy bien posicionados no van a admitir el servicio de nadie. Qué paradoja, ¿verdad? Por una parte se nos induce, se nos exhorta a que les sirvamos y por otra parte tenemos que ellos no admiten servicio de los demás. Los que están bien posicionados, cuidado, los que están bien posicionados, no admiten servicio de nadie.
Sí, te pueden dar las gracias, te toman muchas gracias, pero no. Pero bueno, simplemente con que que tengamos una buena predisposición, un buen sentimiento hacia ellos, que los respetemos, que sintamos admiración por ellos interna, pues eso es suficiente, ¿no? ¿De acuerdo?